hoy una edición más de Hashtag, resaltando lo bueno, vamos a conversar sobre vacunas con el doctor Xavier Sáenz Llorens. ¿Quién mejor que él, no? Aunque tenga sus detractores. Siempre es bastante... Sí, siempre es bastante retador conversar con el doctor Xavier, eh, porque levanta pasiones. El doctor. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas noches. Bien, gracias. Por supuesto, hay que tener críticos, detractores y seguidores. Así es más rico la vida, ¿no? Eso enriquece el conocimiento, por supuesto. Ya usted ni le hacen los insultos, ¿verdad? Bueno, yo los insultos los bloqueo. La crítica constructiva la aplaudo y trato de contestarla y argumentar, ¿no? Y a veces uno aprende, por supuesto, de la gente y de los comentarios, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Así es, ahí concuerdo totalmente con usted. Oiga, Doc, le agradezco, como siempre, tener la disposición de informar, de transmitirnos sus conocimientos, lo que usted estudia a diario, sobre todo en un momento tan difícil como este. Ya no es solo la pandemia, sino hemos ido como mutando y ahora el tema son las vacunas. Entiendo que hay aparentemente tres que están como ya a punto de salir. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, en el occidente, ¿no? Pero también están las vacunas chinas y la vacuna rusa, o sea que hay más de tres. Ok, ok. Me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Cuántas vacunas se conocen hasta ahora que están siendo evaluadas y cuál de esas pudiera ser la que nos llegaría a nosotros a Panamá? Bueno, a ver, hay 11 vacunas que están siendo estudiadas en la última fase de investigación clínica, que es la fase 3, que es la que determina la eficacia, o sea, si protegen o no protegen la vacuna. 11 de Okay. ellas. Hay dos o tres que han terminado el reclutamiento y ya tienen por lo menos 2 o 3 meses de seguimiento de los participantes con las 2 dosis de vacuna Okay. que se han administrado. Y esas son las que ahora mismo están esperando la aprobación de la FDA, que son la compañía Pfizer y la compañía Moderna. La Ujú. compañía Pfizer acaba de incluso de ser autorizada por la agencia reguladora británica, pero la FDA va a evaluar tanto la de Pfizer como la de Moderna ahora como el 10 de diciembre. Pero también, por ejemplo, Johnson Johnson tiene una vacuna muy adelantada, también está a punto de terminar el reclutamiento de su fase 3. Y también hay por lo menos 2 vacunas chinas que también están terminando su fase 3. Y el presidente Putin de Rusia ha dicho que ya también la vacuna rusa también está por concluir o ha terminado también su estudio de fase 3. O sea que hay varias vacunas que están ya esperando autorización por agencias reguladoras, ¿no? Algunas por FDA, otras por la EMA en Europa, otras por las agencias rusas o chinas, pero a finales de este año vamos a tener entonces varias vacunas buscando aprobación. Cuando hablamos de fase 3, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esa es la fase en la que ya se le está colocando a un grupo de personas para ver cuáles son las reacciones, efectos secundarios, etcétera. No, los efectos adversos se estudian desde la fase 1 hasta la fase 3. En todas las fases se estudia la seguridad de la vacuna. Pero en la Ok, fase 3 se estudia la eficacia, o sea, si protegen o no protegen. Y esa fase ok. 3 es bien importante porque esa fase 3 recluta como 30.000 a 50.000 personas. A la mitad le da la vacuna, a la mitad no le da la vacuna. Y se evalúa quiénes de ellos desarrollan COVID. Y ahí se puede determinar entonces el grado de protección que va a tener esa vacuna. Esa es la fase más importante desde el punto de vista de eficacia. Pero la seguridad se estudia en todas las 3 fases. Ahora, independientemente de todos los estudios que se hagan, ¿cómo puedo tener yo la seguridad de que esto a largo plazo, entiéndase 6 meses, un año, 10, no tenga efectos adversos? Lo único que puede determinar eso es la fase de seguimiento después de que se aprueba la vacuna. Eso le llaman fase 4. Una vez que se comercializa la vacuna y se distribuye y se vacunan a millones de personas en el mundo,
hay un periodo de seguimiento de 5, 10, 15 años para ver potenciales eventos adversos que ocurren a la distancia, a largo plazo. No necesariamente son ocasionados por la vacuna, eso es bien importante, ¿no? Porque a veces hay enfermedades que de repente, por ejemplo, a ti y a mí, que no recibimos una vacuna, a lo mejor en 10 años desarrollamos una enfermedad y no tiene nada que ver con la vacuna. Pero si da la casualidad que nos pusimos una vacuna, entonces la gente piensa que esa enfermedad se desarrolló por la vacuna y no necesariamente es así, ¿no? Por eso es importante un seguimiento bien objetivo y bien científico de todas las personas que reciben una determinada vacuna, ¿no? Porque para definir que lo causa la vacuna tendría que ocurrirle a más de una persona, ¿cierto? Para definir que lo causa una vacuna, tiene que ser la enfermedad mucho más frecuente en las personas que han recibido la vacuna que en las personas que no han recibido la vacuna. O sea, que en la población general no vacunada, para poder realmente saber de que ese evento adverso a lo mejor está relacionado a la vacuna. Ok. Una de las preguntas que nos hicieron a través de Twitter fue si las vacunas ya cuentan con la aprobación de la FDA, que fue lo que usted comenzaba diciendo casualmente. 10 de diciembre, 10 de diciembre, FDA ya tiene una discusión precisamente de la vacuna de Pfizer y probablemente de la vacuna de Moderna. Ellos ya tienen toda la información de los resultados de por lo menos 2 o 3 meses después de la segunda dosis a 30.000 vacunados, 30.000, 40.000 vacunados. Los expertos la están analizando y el 10 la discuten en público con otros científicos independientes, con la empresa y con el público en general, porque esa es una discusión completamente abierta el 10 de diciembre por la FDA. Así que cualquiera pudiera entrar y ver la discusión, que es una discusión altamente científica y bien objetiva. Ok, en ellos se puede confiar. A ver, existe mucha desconfianza, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, que se ha generado durante este tema COVID. Bueno, pero es una desconfianza mal entendida, porque una cosa es que Ok, uno tenga una guía, una recomendación, y después la cambie porque se genera más evidencia científica. Y eso no solamente le ha sucedido a la OMS, le ha sucedido al CDC, a la FDA, a todos nosotros nos ha sucedido. Que de repente seguimos una recomendación, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en febrero o marzo, las guías tanto del CDC como de la Organización Mundial de la Salud decían que la mascarilla no era necesaria para la gente que no tenía síntomas, porque la probabilidad de contagio de una persona sin síntomas a otra era prácticamente cero. Pero ahora ya se demostró, tanto en abril como en mayo, que eso no era cierto, que las personas asintomáticas también podían transmitir la enfermedad. Entonces, tanto la CDC como la Organización Mundial de la Salud cambiaron la recomendación y ahora recomiendan que todos usen mascarilla. Eso no es que haya sido una metida de pata, es que sencillamente la nueva información científica ha demostrado que se estaba en un error. Y eso ha sucedido a todos. Así que yo diría que la mala reputación es básicamente de la gente que no conoce cómo se genera la investigación científica. Pero la FDA es la agencia reguladora más rigurosa y más importante de medicamentos y de vacunas en el mundo. Y cuando la FDA realmente da la aprobación de algo, hay que estar seguro de que la ha analizado muy concienzudamente realmente. independientemente de lo que diga la FDA, que como usted está señalando, hace estudios exhaustivos y sumamente científicas son las discusiones, no tenemos una seguridad de que no cambie la información luego y una vacuna pueda luego generar efectos secundarios y haya que retirarla del mercado, por ejemplo. ¿Esto es algo que pudiera ocurrir? Claro, ha ocurrido con fármacos y ha ocurrido con vacunas no tanto, porque las vacunas realmente tienen una amplísima trayectoria, historia de seguridad desde hace décadas y son estudiadas minuciosamente, primero en animales, después en las fases en humanos, ¿no? Entonces, antes de que se aprueben las vacunas, se han dado a miles y miles de personas en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, la probabilidad es pequeña, si bien no es cero, y de hecho, eventualmente la FDA puede retirar tanto un fármaco como una vacuna si se demuestra que hay realmente alguna vinculación con algún evento adverso o con alguna enfermedad. Por supuesto que puede ocurrir.
Entonces, digo, como todo en la ciencia y en la medicina, esto es ensayo y error. Todo tiene riesgo en la vida, no solamente en medicina, en todo. Uno cruza la carretera y lo puede atropellar a alguien. Puede salir en la lluvia y te puede caer un rayo. O sea, todo en la vida tiene riesgo y en la medicina igual. Pero uno pone en el balance los riesgos versus los potenciales beneficios. Estamos hablando de una pandemia que está matando mucha gente. Entonces, si uno pone en la balanza los potenciales riesgos que por ahora aparentan ser pocos o mínimos, versus el beneficio de controlar y diezmar la pandemia y que todos volvamos a la normalidad, bueno, el balance está a favor de vacunar, por supuesto. Estas vacunas van a ser, bueno, no sé si se sabe desde ya, pero van a ser o estar disponibles para mujeres embarazadas, o apropiadas para mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, o solamente para un público específico inicialmente. Buena pregunta. Solamente ahora mismo se han estudiado las vacunas en personas mayores de 16 años, solamente. O sea que todavía no se han estudiado en niños menores de 16, ni en embarazadas, ni en personas que tengan cáncer o que tengan algún problema con las defensas. Así que esos estudios van a venir en el 2021. Entonces la licencia o la aprobación inicial va a ser para adultos con comorbilidades, con problemas crónicos, hipertensión, diabetes, etcétera, y personas mayores de 65 años que, lógicamente, porque tienen más riesgo de hospitalizarse y de fallecer, ¿no? Y personal de salud, adultos, personal de salud, fuerza pública, porque es importante que el personal de salud esté protegido porque ellos son los que, nosotros pues, somos los que atendemos a las personas, ¿no? La aprobación va a ser primero para esos grupos prioritarios, eventualmente vendrá para los adultos otros, y cuando se estudien en embarazadas, se estudien en niños, entonces a lo mejor puede haber una aprobación también para esos grupos de edad. Para el personal de salud, ¿sí será de carácter obligatorio colocarse la vacuna? A mí no me gusta imponer, a mí me gusta convencer. Y yo creo que el mejor ejemplo que puede dar un personal de salud es vacunarse. Porque si el personal de salud no se vacuna, imagínate la población general que dice, no se vacuna, este médico debe ser por algo. Entonces nosotros debemos dar el ejemplo, ¿no? Y ojalá la vacunación se dé masivamente en el personal de salud, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con la gripe. A nosotros nos ponen todos los años la vacuna de gripe. Y arriba del 90%, la influenza, ¿no? de la influenza, y arriba del 90% de los médicos y enfermeras se vacunan. Ojalá lo hicieran todos. Pero bueno, con que se vacune, por ejemplo, en COVID, 80, 90%, ya estamos asegurando de que la inmensa mayoría está vacunada y que el virus no encuentra tanta gente susceptible para afectar la comunidad médica, en primer lugar, ¿no? Oiga, el chip de 5G, ¿cómo es que nos los instala la vacuna? Digo, necesito esa información científica, por favor, me urge. Eso es desinformación, eso no es información científica. Gracias. Eso es desinformación. Tanto lo del chip, que nos instalan un GPS en nuestro cuerpo para seguirnos, como que nos deja estériles e infértiles, como que... ¿Quieren matar a los adultos mayores? Como que queremos matar a los adultos mayores, como que las vacunas se insertan en el genoma de nosotros y nos van a causar deformidades y vamos a ser monstruos y zombies en el futuro. Todo eso es completamente falso y son videos realmente irresponsables que atentan contra la salud pública, ¿no? Y el problema es que hay gente que se lo cree. Ese es el problema, ¿no? Incluso gente educada, que es lo peor, ¿no? Me hacen una consulta por acá, y usted disculpe, aunque yo sé que usted disfruta el sarcasmo como yo me disculpo porque ese no es el tono de la entrevista, pero de verdad debo decir que se me hace tan loco a veces pensar cosas así. A ver, una de las tantas preguntas que hacen siempre es ¿por qué hay tanto estrés con el COVID si hay otro tipo de enfermedades que matan más gente al año y no hay ese estrés y no nos encierran por ese tipo de enfermedades y todo el mundo sigue viviendo?
Bueno, en primer lugar, el COVID ahora mismo es la primera causa de muerte en Panamá, en Costa Rica, en Estados Unidos y en mucha parte de Europa. La primera causa de muerte. Y como es una infección, pudiera ser prevenida por una vacuna. A diferencia, por ejemplo, vamos a poner del cáncer. El cáncer, exceptuando el cáncer de útero de la mujer, que hay una vacuna contra el papilomavirus humano que realmente previene ese cáncer, la mayoría de los cánceres no tienen vacuna. Entonces no se pueden prevenir porque no tienen vacuna. Se pueden prevenir para que la gente vaya temprano al cribado, al tamizaje y se hagan las pruebas para detectarlo temprano y se pueden curar. Pero hay muchas enfermedades que no hay nada para prevenirlas. Pero las enfermedades infecciosas sí lo hay. Y aunque la gente trate de minimizar diciendo que el COVID mata, qué sé yo, al 2% de los infectados, sí, pero es que 10 a 15% de las personas que sufren COVID tienen secuelas, desarrollan secuelas pulmonares y en otros órganos y en el corazón. O sea que son personas que van a vivir por mucho tiempo enfermos. Entonces no solamente es la mortalidad, sino también es las secuelas que deja el COVID. Y lo otro que es importante es que no sabemos por cuánto tiempo va a haber inmunidad después del COVID. O sea que si el COVID no deja inmunidad más allá de un año, en un año vamos a tener el mismo problema. Entonces, lógicamente, pues las vacunas pudieran solucionar esto. Y si se soluciona el COVID, se soluciona la economía, se mantiene la economía abierta y empezamos realmente a vivir una vida prácticamente normal nuevamente. ¿Existe alguna posibilidad de que eso que usted menciona, que el COVID tenga una inmunidad solo de un año, existía la posibilidad de que el COVID mute y exista otra cepa que no, para la que no sirve la vacuna y volvamos a quedar en lo mismo a pesar de estar vacunados? Es una posibilidad que hay que darle seguimiento, ¿no? Por ejemplo, con el virus de la gripe, de la influenza, estos virus mutan todos los años y hay que vacunarse cada año. El coronavirus no muta tanto, afortunadamente. Así que a lo mejor se piensa, la comunidad científica es optimista, cautelosamente optimista, de que no va a mutar lo suficiente para que nos estemos vacunando cada año. A lo mejor, quién sabe si se tendrían que poner refuerzos cada 2, cada 3 años, cada 5 años, dependiendo de cómo los estudios demuestren la duración de la inmunidad. Y lo que se está viendo ahora mismo con algunas vacunas es que parece que la inmunidad generada por algunas vacunas es incluso más robusta que la inmunidad que genera la misma infección natural. Así que esto incluso sería una ventaja, ¿no? Vacunarse para no tener que tener dolor de cabeza que me voy a reinfectar con el COVID, con el coronavirus nuevamente pronto, ¿no? Pero si no me pongo la vacuna, a lo mejor sí la inmunidad no es tan duradera, ¿no? Eso se está estudiando, pero eso parece, por la evidencia generada hasta ahora, parece que es el caso. Preguntan por acá si una de esas vacunas causa efectos secundarios o efectos adversos, ¿quién corre con los gastos médicos? ¿O eso solo es parte de lo que puede ocurrir? Todas las vacunas causan eventos adversos y todos los medicamentos, todas. Los eventos adversos, la inmensa mayoría son, por ejemplo, dolor en el músculo donde te aplican la vacuna, hinchazón, enrojecimiento, te puede dar algo de fiebre, te puede dar un exantema, una erupción cutánea, te puede dar fatiga, dolor de cabeza, dolores en los músculos. Eso normalmente demora 2 a 3 días y se va solo. La inmensa mayoría de los eventos adversos a la vacuna son de esa índole. Los eventos adversos muy raros y que sean vinculados a la vacuna, y es importante mencionar eso, vinculados a la vacuna, porque a veces hay eventos que son totalmente casuales y no causales. Por ejemplo, si yo me vacuno hoy y dentro de 6 meses yo desarrollo un problema en mi pierna derecha, una ciática, por ejemplo, que no me puedo mover muy bien de la pierna derecha, a lo mejor la gente piensa que esa ciática a lo mejor es por la vacuna que me puse hace 6 meses y a lo mejor eso no tiene nada que ver con la vacuna, sino es que yo tengo a lo mejor una hernia de disco o tengo algún problema. Entonces, por eso es importante que se analice bien el evento adverso o la enfermedad que yo desarrollo para ver realmente si está vinculada a la vacuna o no. En el caso de que esté vinculada a la vacuna, lógicamente, pues puede haber indemnizaciones por parte de los gobiernos y en algunos casos incluso por parte de las empresas productoras de la vacuna. Eso realmente son cosas que tendría que dirimirse cuando se hacen los convenios con las diferentes vacunas, ¿no?
Pero tiene que, Eso va a depender entonces. pero tiene que demostrarse científicamente de que realmente ese es un evento adverso provocado por la vacuna, lo que no es fácil Ok, demostrarlo. me imagino. Y si hay una indemnización de por medio, no va a ser tan fácil No, así. no, y te Eh, digo algo más. Por ejemplo, la vacuna. Tú has oído, por ejemplo, que la vacuna de HPV, de papilomavirus, hay gente que dice que eso produce enfermedad inmunológica en algunas mujeres o que da problemas de esterilidad, de infertilidad. Y no se ha podido demostrar, a pesar de millones de dosis que se han administrado en todas partes del mundo, que realmente esas enfermedades o esos eventos adversos sean por la vacuna del papilomavirus humano. De hecho, se han administrado millones de dosis en el país, aquí en Panamá, y no se ha podido demostrar absolutamente ningún evento adverso de esos que mucha gente asusta. Y algo bien importante, en Australia hay una vacunación masiva contra el papilomavirus humano y prácticamente ha desaparecido el cáncer de útero de las mujeres. Eso es una cosa impresionante. Entonces, si ponemos en la balanza un posible evento adverso rarísimo de la vacuna, lo cual no se ha demostrado, versus eliminar o erradicar el cáncer de útero de las mujeres, por cuál uno se sigue. Evidentemente la salud pública colectiva priva sobre la salud individual, ¿no? Y entonces eliminar el cáncer de útero de las mujeres es un logro extraordinario, por supuesto. Doctor, nos preguntan por acá, la vacuna, cualquiera que esta sea, ¿va a evitar que me muera si me da COVID o va a evitar que me dé COVID? Muy ¿Va a buena evitar el pregunta. contagio o la letalidad? Muy buena pregunta. Lo que se ha visto hasta ahora, aunque todavía los datos no se han analizado, la FDA la va a analizar el 10 y van a ser públicos los datos a partir del 10 de diciembre, por lo menos con 2 de las vacunas. Lo que se ha visto hasta ahora es que estas vacunas protegen muy bien, arriba del 90%, contra la enfermedad, o sea, contra la enfermedad sintomática, la enfermedad grave. Eso es bien importante. Y es lo que uno quiere, ¿no? Que evitar muerte. Lo que todavía no se ha demostrado es que estas vacunas protejan contra la infección. O sea, por ejemplo, una persona a lo mejor se puede infectar y lo hace de forma asintomática o lo hace de forma leve. No sabemos si la vacuna protege contra eso. Y esa pregunta es bien importante porque para que haya inmunidad de rebaño, las vacunas necesitan también proteger contra la infección. Entonces, eso es algo que hay que analizarlo. Se esperan los datos a partir del 10 de diciembre de las primeras 2 empresas para saber realmente ese punto que tú preguntas, que es una pregunta del millón, una pregunta muy interesante. Al final del cuento, doctor, pareciera que la vida como la conocíamos antes, no me gusta llamarle normal, porque yo ya ni sé qué es normal. Yo creo que lo normal es sobrevivir, adaptarme, no sé, como un agua mala a lo que vaya saliendo, porque todo cambia todos los días, pero la vida como la conocíamos antes no va a regresar al menos por un buen par de años, pareciera. En el 2021 seguiremos usando mascarilla, distanciamiento, evitar aglomeraciones. Ojalá que sigamos con eso. Muy probablemente para el 2022, cuando se empiecen a vacunar mucha gente y alcancemos un 75-80% de la población, a lo mejor pudiéramos ya pensar en acercarnos a esa normalidad prepandémica que teníamos en el 2019, ¿no? Pero eso va a ser muy probablemente en el 2022, ¿no? Ahora, como bien tú dices, ¿qué es normal? Porque, por ejemplo, volver a la normalidad del país nuestro, en que hay una desigualdad social, educativa, económica extraordinaria, a mí no me parece que esa sea la mejor normalidad. Ojalá que haya una mejor normalidad en que todos tengamos educación de calidad, salud de calidad, que no haya pobreza. Eso sería la mejor normalidad que pudiéramos volver, ¿no? Y eso sí, evidentemente va a tardar, ¿no? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con, por ejemplo, medidas como el nuevo toque de queda en Panamá Oeste? Bueno, yo creo que los números indican de que hay que reforzar las medidas de mitigación, hay que reforzarlas. Y no solamente en Panamá Oeste, ¿eh? Porque el virus está regado en todo el país. Ya todo el país está pintado de amarillo. Realmente todas las provincias hay una enorme cantidad de casos.
no solamente en Panamá Oeste. Así que hay que apretar las medidas en todo el país. Y ojalá que las medidas que se aprieten sean primero esas de fines de semana, de género, de toques de queda ampliado, etcétera, de obligación en el uso de mascarilla y de careta facial en el transporte, por ejemplo. Ojalá que esas sean las medidas que haya que mitigar y ojalá que esas medidas con el cumplimiento de las personas pudieran hacer que no lleguemos de nuevo al confinamiento ni a la cuarentena rígida que teníamos en marzo o abril. Ojalá, porque nadie quiere eso, nadie lo quiere. El impacto económico, social, en salud mental es devastador, sobre todo para la gente que menos tiene. Entonces, ojalá que no lleguemos a eso. Pero eso depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros en cumplir las medidas y que el gobierno realmente también cumpla con su parte, ¿no? Porque esto es una cosa bidireccional, ¿no? De tanto del gobierno como de nosotros, ¿no? Doctor, la pregunta del $1.000.000. Yo sé que usted ya no forma parte del equipo que está al frente de esto a nivel gubernamental. Sin embargo, por lo que se conoce, lo que se escucha, a lo que ustedes tienen acceso como médicos, sobre todo usted que es infectólogo y está siguiendo esto tan de cerca desde el primer día, ¿cuándo pudiera ser una fecha real que en Panamá pudiésemos tener por lo menos las primeras vacunas? Bueno, el gobierno responsablemente, sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud, las viceministras respectivas, han negociado con 3 empresas la compra de vacunas. Moderna no quiso negociar porque Moderna tiene una distribución no tan masiva como las otras y está básicamente destinada al mercado norteamericano, Moderna. Entonces Moderna no quiso negociar. Pero se negoció con Pfizer para tener 3 millones de dosis, o sea, 1.5 millones de personas, porque son 2 dosis. Se negoció con AstraZeneca para tener 1 millón de dosis, o sea, 500.000 personas. Y se negoció con Janssen para tener por lo menos 300.000 dosis. O sea que si esas dosis llegan en el 2021, estamos hablando de que pueden cubrir la mitad de la población del país. Pero esas vacunas no van a llegar todas de golpe, porque todos los países están en lista de espera. La demanda es mundial, no es solamente de Panamá. Entonces, siendo optimista, yo creo que las primeras vacunas de Pfizer van a empezar a llegar quizás en febrero del próximo año. Y va a haber entonces entregas progresivas entre febrero y septiembre de esas 3 compañías que yo te mencioné. Pero además el gobierno también ha negociado con la Organización Mundial de la Salud en lo que se llama el proyecto COVAX. El proyecto COVAX tiene un portafolio de entre 9 y 15 vacunas diferentes. Y eso lo que puede garantizar es que lleguen más vacunas en el 2021 de otras empresas y a precios mucho más razonables que cuando se hacen negociaciones directamente con las empresas, ¿no? Porque va a ser a través de la OMS-OPS, ¿no? Así que en el 2021, a lo largo del 2021, nosotros vamos a tener acceso a una buena cantidad de vacunas, ojalá para cubrir por lo menos 60 a 70% de la población del país. Otra pregunta que hacen por acá, ¿los pacientes que ya han tenido COVID se la pueden aplicar? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La respuesta es no sabemos. Sin embargo, en los estudios ahora mismo de fase 3 se está estudiando eso, porque en los estudios de fase 3 se están reclutando participantes voluntarios que han tenido COVID. Así que eventualmente se va a saber si esas personas que han tenido COVID se les mejora aún más la inmunidad y se hace la inmunidad mucho más duradera. Y eso es una cosa que hay que estudiarla y que vamos a tener una respuesta en los próximos meses, ¿no? Pero es una muy buena pregunta. Las respuestas seguramente en el 2021 van a aparecer para esas personas. Y así siento que hay muchas preguntas que no tienen una respuesta específica porque es cuestión de tiempo saberlas, ¿no? Por supuesto. Llevamos apenas desde enero hasta esta fecha, llevamos 11 meses de pandemia. Y en Latinoamérica desde marzo, o sea, 8 o 9 meses de pandemia llevamos. Entonces hay muchas cosas que no se pueden saber, ¿no? Y las vacunas están
ahora mismo terminando muchas sus fases 2, su fase 3. O sea que en el 2021 vamos a tener mucha información que no tenemos en este momento, ¿no? Y hay que esperar realmente la información para no engañar, sino para hablar con datos, con objetividad, con evidencia. Ahora, ya conversamos sobre el tema del personal de salud y la obligatoriedad de colocarse o no la vacuna. Para el público en general, para la ciudadanía en general, tampoco va a ser de manera obligatoria, así como no lo son para los bebés recién nacidos. Cada quien elige si se vacuna o no. ¿Es así? Yo no soy partidario de la vacunación obligatoria. Yo creo que hay que convencer antes que imponer. Y la gente con buena información, la gente educada, con información fiable, fidedigna, de fuentes creíbles, que tome la determinación, ¿no? Y también es un asunto de solidaridad realmente, ¿no? Si yo no me vacuno, yo puedo transmitirle el virus a mi vecino, a mi familiar. Entonces, vacunarse es un acto de solidaridad también con el prójimo. Entonces, ojalá que nosotros logremos que la mayoría de panameños se vacunen. Ojalá. Pero yo creo que eso no debe ser impuesto, sino que debe ser por convencimiento, ¿no? Por diálogo, por entendimiento de la persona. Respecto a la inmunidad del rebaño, que mencionaba usted hace un ratito, que hay mucha gente que dice, pero ven acá, suéltenos a todos y que se contagie todo el mundo y salimos de esto y que se muera, que se tenga que morir. O sea, sí, cada quien tiene derecho y libertad de pensar como le plazca. Y yo asumo que para usted, la comunidad de médicos, eso es absolutamente impensable, dejar que la gente se muera y punto. Sin embargo, mi pregunta es si esto sería realmente una solución, dejando fuera que para ustedes sería algo impensable, eso lo puedo comprender, pero ¿realmente eso funcionaría? Es un pensamiento sanguinario. Total. Se muere mucha gente. Y no solamente se Se muere, moriría demasiada gente. y no solamente se muere mucha gente, sino que mucha gente que sufre de COVID y no se muere va a tener secuelas a veces, cuidado que de por vida. Entonces van a vivir una vida miserable los que han tenido un COVID severo que no han muerto. Así que realmente esa no es la solución. De hecho, Suecia intentó hacerlo al principio y tuvieron mucho más muerte que todos los países vecinos del área. Y han tenido que recular. Suecia, incluso hoy, por ejemplo, Suecia ha cerrado las escuelas nuevamente, cuando era el país más liberal en ese sentido. Se muere mucha más gente de la que no tendría que por qué morirse. Entonces, esa no es la solución. La solución es limitar nuestra libertad, o sea, limitar nuestra libertad, ser solidario con los demás y esperar que hayan vacunas seguras y efectivas que inmunice a la mayor parte de la población para poder precisamente evitar eso. Esa es la solución. Que la inmunidad de rebaño se dé por vacunación y no de forma natural. Ok, eso es lo que quería entender, porque, a ver, hay gente que lo asegura como que, a ver, es tan mínima la cantidad de gente que se va a morir versus lo que nos vamos a contagiar, no nos va a pasar nada, no se dan cuenta cuántos asintomáticos hay en la calle. Y yo, sinceramente, no sé si es que la ignorante soy yo, porque yo no lo veo tan real y tan fácil como que, oye, suéltalos a todos y el que se tenga que morir, que se muera. Lo otro que es importante es que si hacemos eso, los hospitales estarían completamente llenos. Entonces, la gente que tiene cáncer, que tiene diabetes, que tiene un accidente, que necesita el hospital, no va a tener cama del hospital. Se va a morir, entonces, no por COVID, se va a morir por un accidente, se va a morir por su diabetes, se va a morir por su hipertensión, se va a morir por otra cosa, porque no hay forma de atenderlo, porque todas las camas están llenas de COVID. O sea que esa solución es completamente irracional, de verdad que sí. Doctor, yo le agradezco más que 1.000.000, como siempre, porque, como siempre digo, también usted no tiene por qué, a usted nadie le paga por esto. Esto es de manera gratuita, ad honorem y por amor al prójimo. Bueno, esa es la vocación del médico. Digo, para eso estudiamos medicina, ¿no? No hay otra, por supuesto. Gracias, doctor. Una vez más, y no me canso. Y no me canso como periodista, como ciudadana panameña y como ser humano. Le agradezco un montón. Que tenga una feliz noche, doctor, y ojalá sean muchas más con buenas noticias las
las entrevistas que tengamos en adelante. Ojalá. Muchas gracias a ti y a todos los que nos han seguido. Un placer. Un abrazo a todos. Feliz noche, doctor. Chaito. Bye, bye. Una edición más del hashtag Resaltando lo Bueno, hoy conversando con el doctor Xavier Sáenz Llorens, hablando de vacunas, COVID-19. Chao, chao, Panamá. Gracias una vez más por su compañía.